aproximadamente 20 minutos para presentar, y una vez que tengamos las 4 exposiciones vamos a proceder con las preguntas, por las cuales, ¿cierto?, tienen que hacernos llegar por vía escrita. Va a comenzar Jorge, quien nos va a dar, por supuesto, una visión general, específicamente de su visión respecto de las responsabilidades y riesgos a los cuales se ponen los directores de empresas, y también nos va a contar alguna propuesta interesante. Jorge, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y bienvenido al seminario. Bueno, yo me toca hacer la primera presentación, así que me gustaría partir con algunos elementos generales y después algunas suertes de propuestas para discusión posterior. Yo creo que lo primero es porque este tema es importante, y esto me persigue las primeras 5 o 6 transparencias, sin entrar a detallar cosas que todos conocemos. Pero para efectos de orden me gustaría sí ordenar un poquito esta discusión. La situación actual todos la conocemos, importante conjunto de empresas y sectores económicos que han estado expuestos a temas de libre competencia. La verdad es que es bastante impresionante cómo estos temas hoy día abordan una cantidad de industrias que probablemente antes no la imaginábamos. Ya estamos bastante alejados de estar preocupados solo en las industrias reguladas, tradicionalmente reguladas, sino que observamos este tipo de situaciones en muchas industrias distintas. Entonces eso es lo primero que me gustaría plantear. Después, eso es lo actual. ¿Qué se espera para el futuro? Es bien difícil proyectar futuro, pero aquí no es tan difícil. Yo creo que se espera que actividad de organismos de la libre competencia se incremente aún más en el futuro cercano. Por varias razones. Podríamos tener una discusión bastante más puntual de esto, pero yo creo que con 2 o 3 highlights vamos a estar todos de acuerdo fundamentalmente. Uno, es esperable que en una serie de mercados la concentración siga incrementándose, fundamentalmente por búsqueda de mayor eficiencia, globalización, ¿no es cierto?, competencia, que puede llevar justamente a que para esa búsqueda los mercados requieran seguir concentrándose. Y también hay otra hipótesis que compite, ¿no es cierto?, que es la hipótesis del poder de mercado, que compite con la hipótesis de eficiencia, como lo vamos a comentar. Pero ese es un hecho, ¿no es cierto?, que tiene una alta probabilidad de ocurrencia en varias industrias, ¿no? Uno no puede decir transversalmente, pero en varias industrias. Y la concentración, ¿no es cierto?, trae aparejado ciertas preocupaciones válidas desde el punto de vista del organismo de la libre competencia. 2. Las prácticas comerciales están siendo cada vez más ingeniosas por lo mismo, en parte relevante por lo mismo. Ya las prácticas tradicionales de pricing y de otro tipo de cosas probablemente no alcancen en muchas industrias. Hay espacios para mejorar resultados con prácticas, entre comillas, más ingeniosas, de las cuales muchas de ellas pueden ser absolutamente pro-competitivas, ¿no es cierto?, pro-competitivas, pero siempre hay algún riesgo de que alguna de esas prácticas pueda caer en algunos tipos de problemas desde el punto de vista de nuestra regulación a la libre competencia. Y yo creo que hemos observado crecientemente cosas en esa dirección. Y nuevos modelos de negocio, que yo creo que este es un tema más nuevo, que queda para discutirlo con más calma, pero yo creo que los modelos de negocio están cambiando. Es uno de los temas que yo hago en mi research más académico, y la verdad es que uno observa que los modelos de negocio ya no son los mismos de antes y involucran cosas que probablemente involucran aspectos que puedan en algún momento llamar a la curiosidad de la autoridad de libre competencia. Por ejemplo, en Chile, cosa que parto diciendo no me parece nada malo, en principio, pero puede llamar a alguna preocupación de alguna autoridad. En muchas actividades estamos tendiendo a tener modelos cada vez más integrados, y hay varias industrias, ¿no es cierto?, que ustedes las conocen bien, donde eso efectivamente sucede. Y lo otro que está pasando es que hay muchos negocios que hoy día se están basando, y esto va a ser algo creciente, en plataformas no solo tecnológicas, sino que los negocios tienden a ser de plataforma, y los negocios de plataforma, una característica relativamente común es que hay 2 o más lados. Por ejemplo, en un mall, en un shopping mall, tienen las tiendas y tienen los consumidores. En un periódico tenemos la publicidad y tenemos los lectores. Y en los negocios de internet, ¿no es cierto?, tenemos compradores y vendedores, etcétera, etcétera. En los distribuidores de juegos tenemos los desarrolladores de juegos y tenemos los fabricantes de las consolas. Son negocios de 2 lados o más lados. ¿Y qué pasa acá desde el punto de vista de la libre competencia? Las mismas telecomunicaciones, hoy día en Chile, que es toda una discusión bien interesante a partir de la convergencia. Lo que pasa es que cuando hay dos o más lados, lo que pasa en un lado desde el punto de vista empresarial afecta mucho al otro lado.
Entonces yo puedo terminar, y eso lo hemos visto, y ya es bastante viejo, ¿no es cierto?, con periódicos gratis, donde se financia con la publicidad. Puedo terminar con un shopping mall donde la tienda grande, incluso en un escenario donde no participe en la propiedad del shopping mall, pague casi cero, o le cobren casi cero, o sea capaz de negociar casi cero. Y por otra parte, las tiendas más pequeñas, que no atraen tanto tráfico, etcétera, etcétera, pueden pagar un precio bastante mayor. Entonces, si es que alguien quisiera ser muy a la lecha, en algunos sentidos de libre competencia, cosa que yo estaría en desacuerdo, alguien podría decir que estamos hablando de un precio depredatorio en un lado, claramente menor que el costo, entre comillas, el costo para ese lado, y que estamos hablando de un precio monopólico, entre comillas también, al otro lado, y que un lado subsidia al otro, y bla, 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 toda la historia que conocemos. Y este tipo de cosas está incrementando. Este tipo de negocio, de acuerdo a Forbes, a la empresa, las 500 empresas más grandes del mundo, que es un dato anecdótico pero sirve, más del 60% de los ingresos de esa empresa fueron basados en negocios o fueron provistos por negocios basados en plataformas. Y en nuestro país esto está también empezando a agarrar bastante fuerza. Entonces, esto plantea nuevos desafíos regulatorios. Entonces, mayor concentración esperada, prácticas comerciales más ingeniosas, nuevos modelos de negocio en el sentido amplio. Punto 3, dentro de por qué este tema es importante. Actividades reguladoras pueden influir y modificar la estrategia de empresa. Eso de nuevo lo hemos visto claramente en los últimos meses y años en nuestro país. Tenemos algunos casos paradigmáticos como los que se mencionaban delante, todos los conocemos, pero seguramente hay muchos otros casos y seguramente hay muchas operaciones que no se hacen también por algún temor a la libre competencia. Entonces, siempre es una condición que tiene que existir porque el tema desde el punto de vista empresarial también sea relevante. También la política pública, pero también empresarial. Lo otro que cuesta harto explicar, pero es cierto, hay cada vez más cierto, y yo no puedo estar más de acuerdo con eso. En libre competencia cada caso es distinto. La misma práctica de distribución exclusiva, para hablar de un tema que estamos hablando de moda también, la misma práctica de distribución exclusiva en ciertos escenarios puede ser perfectamente válida, o en ciertas estructuras de mercado puede ser perfectamente válida, y con otras estructuras de mercado puede ser no tan válida desde el punto de vista de la libre competencia. Entonces tenemos esos recurrentes conflictos de que no estamos en un terreno, está bien que no estemos en ese terreno, porque efectivamente la estructura del mercado es un determinante bien importante de los efectos de ciertas prácticas comerciales o ciertas prácticas de integración horizontal vertical de las compañías. Y esto también pone mayor incertidumbre, pero en el buen sentido de la palabra. Esto es una cosa que no vamos a poder mejorar. Sería, creo, una cosa de dirección incorrecta tratar de mejorarla, porque cada caso en verdad es distinto. Y esa es una cosa con la que tenemos que saber convivir. No podemos aplicar la misma jurisprudencia en un caso al otro caso, porque el caso es distinto, por definición. Aunque parezca muy parecido. Rapidito voy a ir en esto porque no quiero que me falte tiempo para lo que estimo puede ser lo más importante. Pongo dos transparencias para graficar el punto anterior. Recuerden que el punto anterior era libre competencia, cada caso es distinto. Pongo dos puntos. Uno, el caso de la fusión y adquisición, integración horizontal en palabras más generales. Y dos, el de la distribución exclusiva, que ya lo mencioné. Y en los dos digo un poco lo mismo, y por eso solo lo menciono, pero creo que es relevante mencionarlo. En la fusión, en la integración horizontal, tal como cualquier otra práctica, hay dos hipótesis que compiten, que son la del poder de mercado con la de eficiencia. Una tiende a perjudicar al consumidor, otra tiende a beneficiar al consumidor. Y yo creo que en la gran mayoría de las operaciones grandes, puede haber algo de las dos. Es bien difícil descartar la ocurrencia, ¿no es cierto?, de alguna de las dos. Es bien difícil descartarlo. Pero ¿cuál es la pregunta relevante? La pregunta relevante es cuál de las dos es la más fuerte. Si la baja en costos marginales, para hablar en términos un poquito más técnicos, si la baja en costos marginales
es mayor, la baja, el delta baja en costo marginal es mayor que lo que aumenta el poder de mercado, que uno lo ve a partir de las funciones de demanda, entonces probablemente aunque el poder de mercado aumente en algo, la fusión sigue beneficiando, ¿no es cierto?, a los consumidores y viceversa. Viceversa también existe, no tenemos que votarlo. Y por eso a mí me parece que está en la dirección correcta, es que el que se analice, por ejemplo, el tema de la eficiencia potencial de una fusión. Pero ahí hay un trade-off, hay un típico trade-off en regulación. Y cada operación, de nuevo, es distinta. No basta ver las participaciones de mercado en las compañías para llegar a una conclusión respecto de ello. Y en distribución exclusiva, la historia es muy parecida. Por poner dos cosas que han estado hoy en la prensa en los últimos meses. La verdad es que hay hartos otros temas bien interesantes, pero quise poner estos dos ejemplos porque